Hola, soy José González y estoy grabando desde el Uruguay en esta ocasión. Quiero hablarles sobre la Biblia y nuestros orígenes ibéricos. La conexión de España con la Biblia no comienza con el deseo del apóstol Pablo de predicar el Evangelio en Iberia, aunque de eso hay abundante evidencia de que probablemente pasó. La conexión entre la Biblia y España tiene que ver con sus orígenes, los habitantes originarios. Ya vimos en la meditación anterior que el camino que siguieron los descendientes de Sem, de Cam, de Jafet después de la dispersión, o sea, a partir de la Torre de Babel, no se puede precisar con exactitud. Desgraciadamente, la mayoría de los científicos actuales ignoran la narrativa bíblica y prefieren usar sus herramientas, ciencias como la arqueología, la lingüística, la genética, para tratar de trazar el camino de la emigración de esos pueblos antiguos. Y no hay entre ellos realmente un consenso sobre de dónde vienen originalmente los iberos. Pero eso sí, coinciden de que para el tercer siglo antes de Cristo ellos ya estaban en la actual España. Sin embargo, el historiador judío Flavio Josefus del primer siglo de la era cristiana escribió que los primeros habitantes de España, que él llamó iberos, eran descendientes de Tubal, el hijo de Jafet, o sea, nietos de Noé, quien habría llegado a lo que en su época se llamaba Hispania en el año 142 después del diluvio. Y, según él, se estableció en las riberas del río Ebro, al que nombró tras su hijo Iber. Curiosamente, la historia contemporánea ha constatado de que hubo un reino de los iberos en el Cáucaso, en aquel lugar de origen al oeste del Mar Negro, en lo que hoy en día es la República de Georgia. Por su lado, la ciencia genética también confirma que existe una fuerte correlación de una variante rarísima del cromosoma Y entre los actuales habitantes de aquel antiguo reino de Osetia, o sea, en Georgia, los antiguos iberos, y grupos de habitantes que existen hoy en día en Córcega, en la isla del Mediterráneo, y en la península ibérica, e incluso en México y hasta en Nuevo México, en los Estados Unidos. Encontramos, sin embargo, que hay otra conexión bíblica indirecta en el hecho de que los pueblos marineros del Mediterráneo eran descendientes de Jafet, porque dice Génesis 10:5 que los descendientes de Jafet poblaron las costas, o sea, eran marineros. Y todos esos dejaron desde muy temprano sus huellas en la península ibérica. Los primeros fueron los fenicios, mercaderes de Tiro, de la ciudad de Tiro, establecieron el primer poblado en Hispania, la península ibérica, en la ciudad de Cádiz, a quien se considera como la población más antigua continuamente ocupada de toda Europa. Detrás de ellos vinieron sus sucesores, los cartagineses de Cartago, en el norte de África. Ellos también ocuparon amplias porciones de Iberia. Luego, estos fueron dominados por los griegos, que también expandieron sus colonias, y por último, estos últimos fueron dominados por los romanos, que ocuparon una gran parte de España por muchos siglos, unos 6 siglos. Cada uno de estos pueblos marineros dejó sus huellas étnicas, en parte de lo que hoy es España.
También hubo emigraciones desde el norte, por tierra, desde los Pirineos. Por ejemplo, los vascos se aparecen no se sabe de dónde. Hasta el día de hoy ni su lengua ni su etnia es posible trazarla y conectarla con las cosas conocidas. Luego detrás de ellos vinieron los celtas, que venían desde el Danubio. Eran gente de cutis más blanco y esos se mezclaron con los iberos que ya estaban en España y formaron los celto-iberos. Y hay muchos otros nombres. Por ejemplo, hubo olas sucesivas de invasores desde el norte, como los samartianos, los vándalos, los godos, los visigodos, los ostrogodos. Cada uno de estos dejó algún tipo de huella en mayor o menor proporción en la población de la península ibérica. Pero no cabe duda que la imprenta étnica y cultural más fuerte y distintiva que quedó sobre España, sobre la España conquistadora, la que nos toca a nosotros en América, la dejaron los moros. O sea, los árabes y los mozárabes que, saliendo del Medio Oriente y a través del norte de Europa, ocuparon desde el siglo VII hasta el siglo XV una gran parte de lo que es el territorio de España. Es cierto que ellos fueron perdiendo poco a poco el control desde el norte hacia el sur, pero por muchos siglos ocuparon aquella tercera parte sur de España que se le llama Andalucía. Recordemos que los líderes árabes fueron expulsados de España en 1492, precisamente el año en que comenzó el descubrimiento y luego la conquista de América por los españoles. Y es precisamente de Andalucía, la parte que más tiempo ocuparon los árabes, de donde vinieron los primeros conquistadores, muchos de los cuales, no los líderes que eran nobles, pero el pueblo, eran soldados desmovilizados de las grandes campañas de reconquista que la corona española había llevado a cabo. La Biblia misma entró a Europa a través de España, porque fue un mercader español el que financió la expedición de San Jerónimo, que con 8 frailes se fue a Palestina y desde la ciudad de Belén, el pueblito de Belén, reunieron las escrituras y las tradujeron todas a una misma lengua. Esa versión, a la cual se le llama la Vulgata, la trajeron por España, a través de España a Europa. Así que hay muchas conexiones bíblicas entre España y la Biblia. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos orígenes cristianos de nuestra Latinoamérica? Bueno, para empezar podemos aprender que somos fruto de una gran mezcla étnica, una gran mezcolanza genética y también cultural, fruto de esa docena de invasiones que desde el norte o desde el sur o desde las costas poblaron la península ibérica. Nosotros los latinoamericanos hemos sido multiculturales y multiétnicos de nacimiento desde que empezamos a mezclarnos con los indígenas originarios de nuestra América. Además de esa riqueza cultural, recordemos que fueron precisamente España y Portugal las naciones marineras más grandes de la Tierra en el siglo XVI. Fueron las que exploraron Asia, África y todos los demás. Nosotros, gracias a toda esta historia, somos herederos de una amalgama de razas de todas las familias de la Tierra. En esta gran isla, que es las Américas, separada por 2 enormes océanos del resto de la Tierra habitada en este globo nuestro, aquí nos forjamos, aquí nos integramos y desde aquí, emparentados como estamos con todas las otras etnias y familias de la humanidad, creo que tenemos un deber de completar la gran comisión y de alcanzar a todos esos primos lejanos que tenemos, llevándoles el santo evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Muchísimas gracias.